Buenas tardes. Gracias, Adolfo. Gracias, Manuel, por la invitación a participar en este foro. Esta es la finca de Higueruela. Lo que veis son experimentos de agricultura ecológica. Lo que quería plantear es que estamos en una crisis importante. La verdad es que continuamente estamos hablando de crisis, pero esta es importante. Es quizá la más importante, la que va a definir el futuro de la humanidad. Y entonces, antes de buscar soluciones a una crisis, tenemos que saber diagnosticarla, ¿no? Y bueno, una de las... ¿Cómo se pasa? Ahora. ¿Lo paséis vosotros o lo paso yo? Manuel, creo que lo pasa Manuel. Sí, yo te lo voy pasando si quieres, Carlos. Vale, de acuerdo. Bueno, el escenario en que estamos es en la península ibérica, en el Mediterráneo, y como veis, este es un mapa de aridez, y como veis, no tiene nada que ver la península ibérica o no tiene nada que ver el Mediterráneo con el resto de Europa. Pero en cambio, nosotros hacemos la misma agricultura que se hace en Europa, la hacemos nosotros. O sea que es un sinsentido en esto, ¿no? ¿Pasas, por favor? Bien, este es el mapa de uno de los problemas que tenemos en la cuenca mediterránea con el cambio climático es el aumento de la desertificación que vamos a tener. Y bueno, algo que quería también dejar claro es que para nosotros el Mediterráneo pues puede ser lo normal, o sea, que haga mucho calor en verano y frío en invierno y que no llueva nada en verano, pues puede parecer lo más normal. Esto es una rareza climática, ¿vale? Lo normal es que haya lo normal en el mundo es que haya una coincidencia entre las temperaturas altas y la pluviometría, ¿no? Pero aquí no, cuando tenemos la temperatura alta, que son las mejores condiciones termométricas para producir biomasa, nos encontramos que no tenemos agua. Ese periodo de 4 meses, para nosotros es como si el mundo se parase en nuestros suelos. Por eso el riego ha sido tan eficiente, porque claro, con estas condiciones termométricas le metemos agua, las producciones son muy altas. Por favor, pasas a la siguiente. Muy bien. Esta es la finca de Higueruela, pero vista desde lejos. Lo que vemos es el problema que tenemos de degradación de los suelos. La siguiente, por favor. Bueno, esta es la primera diapositiva, pero ya fijándonos en las manchas más cercanas. La siguiente, si me acerco más, me encuentro con esto. O sea, nuestros suelos están ya degradados. O sea, esto puede parecer una tontería, pero claro, la mecanización, o sea, yo muchas veces digo que yo nací con la agricultura del Neolítico, hemos trillado, etcétera, y en este periodo hemos pasado por lo que se llamaría la Revolución Verde y ahora nos encontramos con la llamada agricultura punto 4, hemos pasado a la agricultura punto 1, que era la agricultura de entonces, después hemos pasado a la agricultura punto 2, que llaman con los tractores agroquímicos, etcétera, la agricultura punto 3, que es la que está en estos momentos, en el que casi los tractores empiezan a trabajar solos y empieza a tener una S, y la agricultura punto 4, que está a punto de llegar y que ya no será necesario la especie humana para poder hacer agricultura. Y posiblemente se haga mejor que lo que hemos hecho nosotros, porque como veis, en la finca de Higueruela, el equipo que trabajaba en temas de erosión hablaba ya de que cerca de la cuarta parte del territorio de la cuenca en el que estábamos del Alberche había que retirarla de cultivo, o sea, porque es improductivo ya. Bueno, para que veáis lo que nosotros llamamos como algo raro, para que veáis el cambio, lo que es el clima mediterráneo en donde la encontramos, ¿no? Lo que es la cuenca mediterránea, un poco en Australia, en Chile, en Sudáfrica y en California. No hay más. Por lo tanto, el tipo de agricultura que hacemos aquí, y además va a ser en el futuro las zonas con mayor impacto del cambio climático sobre este territorio. La siguiente, por favor. Fijaros, esto es un mapa de producción que ahora se puede hacer a través de la cosechadora, en el que nos dice lo que produce cada metro cuadrado, ¿no? Pero cada 10 metros cuadrados.
Si os dais cuenta, en una misma parcela, habiendo hecho lo mismo, los colores azules son producciones de más de 5.000 kilos y los amarillos son producciones de menos de 500 kilos en una sola parcela. Normalmente el agricultor lo que suele hacer es alimentar más esa zona menos productiva, echándole más nitrógeno, más fósforo, pero da igual porque el problema no es el suelo, el problema es la degradación que tienen ya los suelos, ¿no? La siguiente, por favor. Otra de las características nuestras es que la meteorología, o sobre todo la pluviometría, tiene un diente de sierra y además está viendo un descenso en las precipitaciones. La siguiente, vemos que la producción tiene ese diente de sierra. O sea, que hagan lo que hagas sobre ese sistema, el efecto de la meteorología o concretamente de la pluviometría va a determinar las producciones. Da igual que le eches más abono, da igual que le eches más herbicidas. Por favor, la siguiente. En esta vemos que son durante más de 30 años un experimento con diferentes labores y da igual. O sea, da igual que yo meta una labor de vertedera o que no labre el suelo. La producción está determinada por la meteorología. Siguiente, por favor. Pero en cambio, las labores sí tienen un efecto sobre el territorio. Ahí veis que la vertedera es el que más degrada, consume más materia orgánica, eliminamos más materia orgánica porque metemos aire, introducimos aire en el sistema, aumentamos la mineralización de la materia orgánica y por lo tanto perdemos materia orgánica. Siguiente, pero nos pasa lo mismo con el potasio. La siguiente, por favor. El fósforo. La siguiente. Y después tenemos también el problema de la vida en el suelo. O sea, que la labor no produce mayores beneficios, tiene más gastos y encima nos estamos cargando el suelo. La siguiente. Bueno, y pasa lo mismo con la fertilización química. Por favor, la siguiente. Bueno, si nosotros cuando hemos analizado durante 4 años cómo funcionaba el nitrógeno, nos damos cuenta que lo azul, lo que está en azul, es el nitrógeno que hay en el suelo. El rojo es aquello que usamos y el verde es lo que empleamos. Si os dais cuenta, nosotros tenemos en el suelo mucho más nitrógeno del que nosotros somos la cosecha a extraer. ¿A dónde va a parar eso? Bueno, pues según esto, nosotros de media anual venimos a echar 50 a 100 kilos hectárea año de nitrógeno al río, vamos, al agua, a los acuíferos. Y en algunos otros autores hablan hasta de 300 kilos por hectárea año de nitrógeno. ¿Esto a dónde va? Pues lógicamente no nos produce ningún beneficio, pero contaminamos. O sea, la agricultura que hemos utilizado durante todo este tiempo, la agricultura convencional, lo único que hemos hecho hemos obtenido un poco más de producción, pero no a costa de estar contaminando y a estar degradando. La siguiente, por favor. Y bueno, y ahora el dichoso agua en el que todos estamos, o sea, la solución a nuestras limitaciones, sobre todo pluviométricas, las solucionamos con agua. Pero claro, cuando utilizamos agua tenemos que saber cómo se utiliza y no solamente eso, sino cuáles son las consecuencias. En este caso, el riego aumenta la contaminación. ¿Por qué? Porque aumentamos la mineralización del suelo. Vamos a ver si esto lo tenemos claro. En el suelo, para que la vida en el suelo, la vida en cualquier sitio, se necesita fundamentalmente que haya una temperatura, que haya agua y que haya aire, y aparte de tener comida. Si nosotros metemos en verano agua con un suelo en el que es un suelo activo y tenemos aire, que va a producir una gran mineralización del sistema y por lo tanto una producción de nitratos, una mineralización y un aumento del nitrógeno disponible para las plantas que muchas veces no es capaz de extraerlo y por lo tanto termina contaminando. La siguiente. Y bueno, aquí tenéis las zonas vulnerables. O sea, España es casi todas las zonas. Esto es un mapa del Ministerio de Agricultura. Las zonas vulnerables son enormes. O sea, en el que habría que estar limitando ya no el regadío, sino tener mucho cuidado cómo se maneja el regadío. La siguiente. Bueno, los herbicidas. Pues bueno, siguiente diapositiva. Lo único que nos ha conseguido pues, es crear todas estas parcelas que veis aquí,
son parcelas tratadas con herbicidas, pero pensar que, por ejemplo, en la finca de Higueruela hay 223 especies de hierba. Dependiendo del manejo que yo haga, vamos a tener un tipo de hierba u otro. Pero si yo utilizo un herbicida en el que controlo unas hierbas, lógicamente damos ventajas sobre otras. Y al final sigo teniendo el problema. O sea, que los herbicidas lo único que hace es empeorar el problema. Porque les recuerdo a todos, el señor que vende herbicidas no quiere solucionar el problema de hierbas. Lo que quiere es vender producto. Y esto es lo que nos vamos a encontrar. Hierbas que en principio no eran importantes pasan a ser importantes. La siguiente. Bueno, y aquí tenéis un experimento de 23 años en el que se maneja diferentes tipos de fertilizaciones y sin fertilización y diferentes tipos de descarga. Lo que vemos es que la producción después de 23 años en una rotación de cultivo, digamos que si nosotros tuviéramos que elegir, elegiríamos sin fertilización y sin escarga, porque la producción lógicamente disminuye un 10%. O sea, la siguiente, por favor. Bien, durante estos 2 últimos años he estado participando en un grupo operativo en el que trabajaba tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla-León, ¿no? En Castilla-La Mancha lo teníamos claro que con producciones medias de 2.000 kilos, la agricultura convencional o el manejo convencional no era viable, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Pero siempre se decía que por encima de 3.000 kilos la agricultura convencional sí era viable. El grupo operativo consistía en trabajar con agricultores, porque uno de los problemas que hay en la agricultura ecológica es que, claro, no hay una cierta, como cuando entró la Revolución Verde, que sí había digamos, un acompañamiento del agricultor para que aprendiera las nuevas técnicas. Ahora se dice, vamos a pasar de la agricultura convencional a la agricultura ecológica y no hay acompañamiento. Cada agricultor que se las busque. Claro, es que el manejo cambia totalmente y entonces la gente tiene mucho miedo, ¿no? Y miedo porque, claro, le quitas todas las herramientas. ¿Y cómo voy a tratar las hierbas? Oiga, pues tendrá que pararse y ver cómo se puede tratar. O sea, que hay forma de tratar solamente con la observación, pero tienes que enseñarle a un agricultor ahora cómo tiene que manejar el campo para poder eliminar ese tipo de hierba que tiene. O sea, esto puede parecer un contrasentido, pero el agricultor, lógicamente, ha sido absorbido por tiene esas herramientas tan poderosas que ahora le quitas esas herramientas y ya no sabe trabajar, ¿no? Bueno, pues para que veáis, estos datos económicos se han obtenido en una mesa redonda entre los agricultores, los sindicatos agrarios, tanto ASAJA como COAG y UPA, en el que lo que se hacía es en esa mesa poner cuánto había costado y cuánto nos habíamos eso. Y los agricultores tenían una zona en convencional y otra zona en ecológico, ¿no? Y lo que han comprobado es que en convencional lo máximo que obtenían, bueno, la media que obtenían era 9 euros por hectárea. Lógicamente así es insostenible el sistema de 3.000 kilos. Pero la siguiente, por favor. En cambio, el beneficio en agricultura ecológica era de 297 euros hectárea. Y bueno, la mayoría de la gente quedaba sorprendida de que su agricultura, que en agricultura sin emplear abonos y sin emplear eso, fuera rentable. Siguiente, por favor. Y ahora hay que meter el cambio climático que estamos viviendo. Hemos visto que las precipitaciones anuales, pues veías que había un descenso. Pero si nos acercamos más a donde más determina las producciones es en el mes de mayo y las precipitaciones han caído en picado. Eso supone, siguiente por favor, siguiente, la siguiente, siguiente y siguiente. Bueno, las temperaturas han aumentado. Estos son los datos de la finca experimental de Higueruela, pero estos datos los tenéis en Ciudad Real, etc. Ya no sé si sabréis que la provincia, la capital de provincia que más ha subido, que más ha sido afectado el cambio climático ha sido Ciudad Real, ¿vale? Donde las temperaturas han subido más, o sea, en Ciudad Real la media ha subido 3 grados. Nosotros hemos subido 2,3 grados en los últimos años y la primavera 3,5 grados. Eso es una barbaridad. Hemos subido la temperatura,
pero esa subida de temperatura, que podría ser un factor positivo, porque, bueno, más temperatura y si tuviéramos agua, pues hubiera sido bueno, hubiéramos aumentado la producción, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, las mínimas de los meses de abril y mayo han subido 3 grados, las mínimas. Eso ha hecho que cultivos que no eran viables hasta hace 3 días por las heladas, o sea, uno de los trabajos que hicimos en los años 90 fue las limitaciones de los cultivos leñosos en la zona. Claro, el problema de los cultivos leñosos en la zona eran las heladas de primavera. La viña tenía una helada cada 4 años. Los almendros, pues cogíamos almendras una vez cada 3. Los pistachos cogíamos una vez cada 4, ¿vale? Pero claro, empiezan a desaparecer las heladas de primavera y lógicamente la alternativa ha sido los árboles para esta región. Siguiente. Y bueno, y las temperaturas de verano, 4 grados. Esto es una barbaridad. O sea, que se gaste más aire. O sea, esto es un... siguiente, por favor. Que esto en los cultivos herbáceos, ¿qué ha supuesto? Pues un aumento de la inestabilidad en las producciones, o sea que si ya teníamos una producción escasa, ahora la inestabilidad es mayor. O sea que aquí el emplear encima agroquímicos en una situación tan variable, estamos hablando de que estas son medias móviles, que cada punto es la media de 3 años. O sea, precisamente para que no haya tanta variabilidad, sino para que se atenúe un poco la variabilidad. Pero claro, el aumento de las temperaturas de verano acompañado de un descenso de agua es pensar que hasta ahora teníamos el verano, el estío, venía a durar pues unos 4 meses, ¿no? Ahora hemos pasado a 5 meses. O sea, antes, ahora ya no tenemos agua en el mes de mayo. O sea, a mediados de mayo ya no tenemos agua. Junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre. O sea, estamos hablando en una situación de un cambio tan bestial como... Siguiente, por favor, para que veáis. Que ya el garbanzo y el girasol no es viable ya en nuestra zona. Ya no es viable, no tenemos agua. Siguiente. Pero todos los agricultores lo están viviendo, ¿eh? Todo el mundo está viendo el cambio climático. Pero claro, esto es como cuando hace ya mucho tiempo pues comentaba la anécdota de la rana, que si te suben poquito a poquito la temperatura, meten una rana en una olla y van subiendo la temperatura poquito a poquito, llega un momento en que la rana se termina cociendo. Pero si tú metes la rana con el agua caliente, salta, ¿no? Pues igual nos está pasando. Todo el mundo está observando que está ocurriendo, pero los agricultores, o como está eso, seguimos insistiendo en lo mismo. Hay que utilizar el regadío, hay que cerrar un poquito más el grifo, no sé qué. Es que hay que cambiar el modelo, pero total. ¿Vale? No es cuestión de subir un poco más el agua, ahorrar. Hay que ser más eficiente en el regadío. Es que ya el regadío no es un problema de eficiencia. Estamos jugando ya con limitaciones tan graves como eso. O sea, porque el regadío, fijaros que, bueno, eso lo veremos. Fijaros, ahí veis el cereal helado. Estamos helados porque es que había fructificado en el mes de febrero. Nunca había ocurrido esto. Si veis esa inundación que es en la finca, en los últimos 20 años se ha inundado esa zona 4 veces. Las mismas que en los 50 años anteriores. Y las sequías se han multiplicado por 2. Ahora tenemos años secos, el doble de años. Siguiente, por favor. Bueno, esto ya empieza a ser normal. Claro, ¿qué pasa? Que en donde yo echo más abono, fijaros en la fotografía de abajo, no sé si la veis, esto de aquí, esta tiene más nitrógeno que esta. Claro, si yo le echo abono, pues encima, como consumo más agua en un principio, pues entonces llega el déficit hídrico llega antes. Y además, si yo siembro con mucha densidad, también el déficit hídrico se adelanta. Siguiente, por favor. Bueno, pero es que además se da la paradoja que empieza a aumentarme las enfermedades. Claro, porque yo tengo un aumento de las temperaturas en invierno y como tiene un desarrollo más grande los cultivos herbáceos, pues entonces se cubre rápidamente, se crea un ambiente húmedo y tengo enfermedades.
Y entonces, claro, el agricultor que estaba tan contento en el mes de febrero porque tenía una cosecha impresionante, tiene que llamar al de la casa de productos químicos a decirle, oye, que se está yendo para abajo el cultivo. Va el señor de la casa de productos, de venta de productos, ve y dice, hostia, tú tienes que tratar aquí con insecticida, con fungicida. Y esto, que ahora puede parecer una tontería, en Castilla y León ya empieza a ser normal hacer tratamientos contra hongos contra hongos e insectos, porque tienen problemas de enfermedades, de pulgones, de todo esto. Esto es, claro, empieza a ser una locura. Oiga, pues paren y miren eso. O sea, lo que está claro, le dices, oye, mira lo que te está pasando a ti y mira al vecino. El vecino que tienes al lado no le pasa esto. Tendrás que buscar por qué te pasa a ti y no le pasa al otro. Pues a lo mejor es que has echado demasiado comida, has echado demasiado nitrógeno, se ha desarrollado demasiado, ¿vale? Siguiente. Pero es que, claro, si es que además se está viendo, el año pasado las encinas se nos secaban. El año pasado, ¿eh? Y aquí hay una zona del año 90, que es el de la derecha, el de la izquierda, y esto es del año pasado, encinas secas. Siguiente. Pero esto lo saben porque es que, claro, cuando oyes al ministro de verdad, que parece como si lo supieran, ¿no? Y es verdad. Esto es el vicepresidente de la Unión para mí. ¿Los gobernantes mediterráneos son conscientes del reto climático? Le preguntan. Los gobiernos están mucho más adelantados de lo que el público cree. El problema es que no hay soluciones mágicas y todo esto está llegando a una velocidad enorme y debemos adaptarlo todo. La ciencia nos da la idea de lo que puede acontecer, pero la cuestión es cómo integrar estos datos en la acción política y en un circuito de decisiones democráticas. En febrero, hace 2 meses, en septiembre, mi compañero Fernando Valladares, que os recomiendo que entréis en su web, en su chat, o que miréis la actuación en el ministerio, claro, habla de la crisis sanitaria, ambiental y económica. Y lo que está haciendo en el Congreso es informar a los políticos de la situación que existe, ¿no? Y una pregunta que hacía, que era muy curioso, pero ¿está usted al 100% seguro que esto va a pasar? Y claro, en la ciencia nunca se está al 100% seguro. Lo que hay es probabilidades, artículos, resultados, que te dicen que eso va a ocurrir, que las probabilidades esas son ciertas. Y lo que está claro es que no hay forma de explicar lo que está ocurriendo en el clima sin considerar los gases de efecto invernadero. No hay forma, ¿vale? Por lo tanto, a ver si de una puñetera vez nos convencemos ya y eso de que estamos viviendo un gran cambio climático y que nosotros, los que estamos viviendo en estos ambientes, vamos a sufrir las consecuencias más que ningún otro lugar de Europa. ¿Vale? El siguiente, por favor. Fijaros, este es lo que está ocurriendo, ¿eh? En 1988, antes de entrar en la Unión Europea, nos planteamos a nivel de Castilla-La Mancha qué cultivos alternativos podíamos plantear porque íbamos a tener que retirar mucha viña del cultivo. Y entonces, pues empezamos a mirar y dijimos, bueno, pues higuera, almendro y pistachos. Bueno, pues nos apuntamos al pistacho, que por eso en Ciudad Real también es eso. Se montaron en todas las provincias de Castilla-La Mancha, se hizo una plantación de pistacho, de una colección de pistachos. Claro, habíamos hecho nuestro mapa y decíamos, el pistacho no sé si va a funcionar, pero bueno, lo que sí ya sabemos es que la higuera no funciona, no me funciona tampoco el almendro. Vamos a ver si el pistacho, claro. Pusimos el pistacho y la cuestión es que fue un fracaso, claro. El árbol vegetaba perfectamente, pero se nos helaba todos los años, o casi todos los años. La última helada fue en el 2000. Es que la fotografía esa, la imagen está mal. El 2000 tendría que marcar al rojo. Al meter más datos, eso. Bueno, pues desde el 2001 ya no hemos vuelto a tener heladas. Claro, cuando venía la gente en 2004, 2005, decíamos, bueno, mire, de momento no ha habido eso, pero hasta ahora la productividad, en los últimos 4 años hemos tenido producción, pero las heladas, y entonces, ¿qué se recomendaba? Variedades tardías.
los que estén más familiarizados con el pistacho, pues variedades tardías que pudieran superar las heladas. Bien, en el año 2017 tuvimos un problema con las heladas, con los árboles que habíamos recomendado en el 2000. Es que ya no cumplen las horas frío. O sea, ya no cumplen las horas frío. Fíjense, bueno, en tan poco tiempo hemos pasado de no poder poner pistacho a recomendar variedades tardías y ahora decimos vayan ustedes a variedades un poco más tempranas, porque no cumplen ya las horas frío. Fíjese a la velocidad que está produciéndose el cambio climático. Siguiente. Pero claro, que los árboles están siendo, porque los cultivos de cereales, como me habéis visto, empieza a ser poco viable, pues ahora todo el mundo que tiene recursos económicos a poner árboles. De maravilla. Pistachos, viñas, almendros, bueno, y si puedo meter agua, pues no te quiero decir. En la zona donde estamos, bueno, aquí todo el mundo, todo el que tiene recursos económicos pone agua. Pero es que no hay agua para todos. Es que en Castilla-La Mancha ya conocemos lo que ha ocurrido. Los acuíferos no se recuperan así como así. Bueno, siguiente. Bien, entonces imaginaros, si yo cambio de agricultura de herbáceos a agricultura arbórea, el proceso de degradación se multiplica por 3. O sea que si ya íbamos camino a un desierto, el cambio climático fuerza a los agricultores a cambiar de cultivo y aumenta la desertificación. Eso lo entendéis y si no lo explicaremos después en las preguntas. Solamente os recuerdo, siguiente por favor. Esto es diferentes manejos en la finca de Higueruela, en el que veis que la viña y el olivar, el modelo clásico de dejar el suelo desnudo durante el máximo tiempo posible, nos está llevando a la muerte de los suelos. O sea, ya no se puede ni mirar la actividad biológica de los suelos. O sea, la actividad biológica se mide por la cantidad de CO2 que desprende el suelo. O sea, ya está tan pegado que, bueno, son suelos que con una facilidad de degradarse enorme. Siguiente. Por lo tanto, habría que empezar a pensar en que hay que dejar, fíjese, ponen un regadío y mantienen el suelo desnudo. Claro, el proceso encima se multiplica. Si usted va a poner regadío, por favor, deje cubierta. Porque si no deja cubierta, ese nitrógeno que se ha ido y que se mineraliza, porque además dice, no, si yo le echo mucha materia orgánica a mi árbol, ¿ya? ¿Y para qué le quiere? Para que contamine, porque si usted echa materia orgánica, se empieza a mineralizar porque tiene agua, tiene temperatura en verano, se va a mineralizar como las raíces cumplen su ciclo en el mes de la planta, en el mes de septiembre o el mes de octubre como máximo, pues claro, después viene el periodo de lluvias y todo ese nitrógeno que estaba disponible ya para las plantas, se lava. Entonces tendría que poner usted una planta para retener ese nitrógeno, para que cuando empiece la lluvia esa planta no, pero es que a mí me gusta, a mí me gusta el campo muy limpio, ¿vale? Oiga, que es que el campo limpio es esto, lo otro es sucio, lo otro está ensuciando. Entonces, claro, fijaros que ya lo que estamos planteando, que es lo más difícil cambiar, es la estética. O sea, la estética del campo totalmente limpio es una estética que es que le pone a la gente, ¿vale? Entonces, hay que aumentar, si queremos cambiar a los árboles, principalmente, o sea, no se puede dejar el suelo desnudo. Siguiente, por favor. Bueno, claro, aquí veis, en la parte de arriba es una vegetación, pues la sinapis, que claro, porque es otra de las cosas que el agricultor tiene que saber. La hierba que uno tiene está determinada por el manejo que hace al sistema. Esa hierba yo la puedo transformar en lo que hay debajo, simplemente manejándolo. O sea, si yo paso, pero es que no se puede imaginar lo plástico que es el sistema, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿por qué se dan esas, las sinapis en casi todos los viñedos? Porque es la planta que se adapta al manejo que hace el agricultor. Es labrar cuando tiene la esa, poda y labrar.
Y claro, la posibilidad de que tiene la planta, le da las condiciones que pone el agricultor es que de aquí, si naces entre el mes de octubre y vegetas hasta el mes de febrero, sigues adelante. Esa es la condición que pone. Claro, esa es la condición y esa es la hierba que tienes. Porque el agricultor es Dios en ese sentido. Depende de lo que haga, va a determinar quién vive y quién no. Siguiente, por favor. Y bueno, después otra característica que tienen nuestras zonas son los suelos. Pensar que hay 31 tipos de suelo según según la FAO, ¿no? La clasificación de la FAO. Bueno, pues en España hay 21. Es el país con mayor diversidad del mundo en suelos, en función de la geografía, ¿no? de la superficie. En cualquier parte, en cualquier finca, nosotros estamos hablando de suelos tipo. Bueno, pues estos 5 suelos, hay 4 que están en la finca y uno que está a 1 kilómetro, ¿no? Ese es. Estos cuatro son suelos que bueno, cualquiera de ustedes pueden tener, pero ¿qué hacen con los suelos? Los manejan todos igual, como si todos fueran igual, o sea, como si estuvieran haciendo agricultura aquí y en Alemania. Ustedes entienden perfectamente, aunque no lo deben, el agricultor no lo debe entender, porque hace la misma agricultura allí que aquí, por lo tanto no debe entenderlo. Pues fíjese ahora para introducir el tema que cada suelo tiene un manejo diferenciado. Oiga, este de aquí, no sé si veis la flecha, ese es un suelo de vega. Este de aquí es un vertisol. Estamos hablando de la finca, 90 hectáreas. Este es un arenosol. Este es un lubisol y este es un calcisol. Son suelos totalmente diferentes, por lo tanto tendrán que llevar una gestión diferente. ¿Vale? Siguiente. Y si me acerco más, pues lo veis. Siguiente. Fijaros, bueno, siguiente, por favor, para que veáis que eso. Siguiente, para adelante. Sí, eso es. Aquí, en los años 90, hicimos un estudio de cómo pueden ser afectados con diferentes manejos los dos suelos, lubisol y vértico, ¿no? Dos suelos. Y se dan cuenta que si yo utilizo el barbecho blanco en un sitio, afecta de forma importante el barbecho blanco, tengo pérdida de suelo y encima pues tengo un poco de factores biológicos, le viene bien, pero en el suelo más arcilloso solamente los factores físicos, lo demás, nada, le estoy destrozando al suelo. Y pasa lo mismo, si se dan cuenta, si yo abandono un suelo, en el suelo lubisol, pues bueno, se mejoran todas las características, pero si yo abandono un suelo como es el arcilloso, perjudico todas las características. Si meto ganado, pasa lo mismo. O sea, que esto, durante 4 años que se estuvo haciendo este estudio, se ve que dependiendo de lo que haces, estoy convirtiendo un suelo, si hago lo mismo, en uno le viene bien y a otro le viene mal. ¿Vale? Siguiente. 10 minutos te quedan, vale, Carlos, sí. por favor. Ya, gracias. Gracias. Siguiente. Después pasa, por favor, que es que como pensaba eso, sigue. Vale. ¿Veis aquí cómo 2 suelos tienen? Estos son los nematodos. Los nematodos es un grupo en el que tienen de todo tipo, ¿no? Es un poco como, digamos, es un marcador biológico de los suelos muy bueno. Entonces vemos que en donde tengo zona natural, lógicamente tengo más nematodos. Y que en el barbecho, en donde dejo barbecho, que cuido mucho eso, pues ahí estoy fastidiándome los suelos. Ya veis que la actividad, los bichos que viven en el barbecho es mucho menos que cuando tengo. La siguiente, por favor. Siguiente, eso es. Aquí ya me voy a la cebada y eso con diferentes, si está abonado química o testigo y eso. Y veis que cuando tengo el barbecho, la disminución de nematodos es enorme frente a cuando tengo eso, porque la vida se desarrolla alrededor de los sistemas radiculares. Entonces, lo que es importante para el suelo es que tengas siempre sistemas radiculares, por eso las cubiertas vegetales es importante, o si es posible el cultivo permanente, eso es importante, porque eso va a mejorar la resiliencia de los suelos y la capacidad de producción de los suelos. La siguiente. Fijaros aquí, cuando yo comparo un suelo con otro, veis que hay diferencia un año con respecto a otro, pero porque los suelos lo que hacen es interpretar la meteorología. Y entonces un año, por ejemplo, este año, pues me ha producido más el suelo franco-arenoso, pero en este año ha sido el arcilloso, pero fijaros la diferencia de producción, de 1.500 a 3.500. Claro, porque el suelo, imaginaros que ha llovido mucho en invierno, pero poco en primavera,
el suelo arcilloso tiene mayor capacidad de retención de agua, ¿vale? Y entonces funciona. Siguiente. Pasa lo mismo en agricultura ecológica. Si os dais cuenta, puede haber diferencias anuales, pero al final la media de 23 años, uno es 1.784 kilos y el otro 1.801. O sea, que prácticamente producen lo mismo a lo largo del tiempo. Siguiente. Una de las características más importantes que tiene también nuestro clima mediterráneo es que, fijaros qué poca materia orgánica tiene. Este es un mapa de materia orgánica. Allí tienen un montón y nosotros tenemos muy poca. Y dice, joder, qué mala suerte tenemos. No, no, eso es una ventaja. Quiere decir que tenemos suelos vivos, que para que haya un suelo vivo necesita condiciones. O sea, nosotros podemos gestionar nuestro suelo para ser productivos. Si os dais cuenta, en la época de los romanos, en donde estaba el granero era aquí abajo, no aquí, si aquí no había forma de producir nada. Aquí, siguiente, por favor. Bueno, por lo tanto, la agricultura ecológica se basa mucho en el carbono. Siguiente. Siguiente, por favor. ¿Vale? Sí, sigue. Aquí, lógicamente, los residuos es la fuente de nutrición del suelo y, por tanto, de las plantas. Esto lo haces en Francia o en Alemania y la ha fastidiado porque no se descomponen. Siguiente. Por lo tanto, bueno, siguiente. Aquí están midiendo la vida en el suelo, que es solamente midiendo la cantidad de CO2 que hay en el suelo con respecto, si hay más vida, hay más CO2. Siguiente. Si hay vida, para nosotros, aquí hay una parcela en la que uno se deja los residuos y vegetación y el otro se labra. Está claro que si fueras un bicho, ¿en dónde coño vivirías? Pues en la parte, está la parte rica y esa la parte pobre. Siguiente. Aquí es un experimento también de más de 30 años en el que hay unas parcelas que se han abonado con nitrógeno y otras que no se han abonado nada. Y veis, claro, que en donde se ha echado nitrógeno, se produce más que en donde no se ha echado nitrógeno. Pero la siguiente, por favor. Pero si yo dejo toda la paja del sistema, dejo todos los residuos del sistema, ya no hay diferencia. Ya no hace falta abonar con nitrógeno, porque el suelo se encarga de alimentar. Claro, ¿qué pasa? Que al principio tengo una pequeña estrés, pero después deja de tener problemas. Siguiente. Y aquí lo que quiero que un agricultor tiene que tener muy claro es que cada vez que actúa en un sistema, cambia el sistema. El manejo modifica la mente. Cuando yo pongo riego en un sistema, siguiente, voy a tener enfermedades, cosas que con el secano no tendría enfermedades, pero voy a tener más enfermedades. Lógicamente, voy a dar unas posibilidades de vida a todo el sistema. Siguiente. Me lo vas pasando deprisa. Estos son diferentes manejos que hacemos en la finca y que cuando analizamos el suelo vemos que han cambiado todas las cosas. No es lo mismo hacer una rotación con girasol que hacer una rotación con beza o con garbanzos. El uso de agroquímicos, si lo utilizas o no. El siguiente, por favor. O línea, siembra en línea. Depende del residuo orgánico que emplee o el abono. Siguiente. ¿Me lo vas pasando deprisa, por favor? Eso es. No es lo mismo hacer un mal trabajo si quemo residuos, si hago control de plagas sin agroquímicos, si abandono el aumento de especies cinegéticas. Siguiente. Siguiente, eso es. Un laboreo, si abandono, lindes, setos, restauración. Cuando nosotros miramos estos suelos con diferentes manejos, encontramos mundos distintos. Siguiente. Cubiertas vegetales, curva esa, no laboreo. Siguiente. Siembra directa con un descompactador, que es que no se nota que se labra eso, pero en cambio le metes aire en el suelo en suelos que son duros, meter una vertedera. Siguiente. En eso, o sea, la biodiversidad me autorregula y eso ya es casi, es un principio casi aceptado por todo el mundo. Siguiente. Bueno, son los setos, etcétera. Siguiente. Esto es un estudio que se hizo en 2018 en Argentina, en el que ahora se pueden hacer este tipo de estudios con metaanálisis, con génicos, en el que te estudian todo eso. Esto es un sistema que llevaba 10 años en agricultura convencional y estas son lo que hay en el suelo, lo que se encuentra. Siguiente. Y este
y estas son las interrelaciones que se predicen en uno que lleva 10 años en manejo ecológico. El mundo cambia totalmente. Siguiente. El conocimiento es la mejor estrategia para trabajar. O sea, no se puede... O sea, en el campo se tiene que estar continuamente aprendiendo. O sea, uno tiene que pasar los años y cuando termine decir no sé nada. Siguiente. Y que la integración de lindes, setos, pues aumenta la biodiversidad, la autorregulación. Siguiente. Y gracias por su atención.